Planeta de Naciones. Internacionales. Son las 6:36 de la mañana. Voy a comenzar con el tema Ucrania porque es el que levanta mayor cantidad de titulares en la mañana de hoy. Comencemos en F. Los líderes europeos reunidos en el Elíseo coincidieron en avanzar hacia una economía de guerra para ayudar a Ucrania a hacer frente a la invasión rusa. Lo anunció el presidente francés Emmanuel Macron, que no excluyó el envío de tropas si fuera necesario para lograr el objetivo, que eso, por cierto, va a ser motivo de otros titulares. La derrota de Rusia, dice, es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa. Esto lo dijo Macron en rueda de prensa luego del final de la reunión de más de una veintena de jefes de Estado y gobierno europeos. Por otra parte, en Euronews leemos que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el presidente Joe Biden descarta la posibilidad de enviar soldados estadounidenses a Ucrania en respuesta a los dichos del presidente Macron, quien dijo que era algo que no se podía descartar. Luego en CNN leemos que los legisladores de la oposición francesa se enfrentaron el martes con miembros del gobierno, incluido el primer ministro, tras las declaraciones del presidente Macron de que no descartaría ese despliegue de soldados occidentales en Ucrania. Países europeos, norteamericanos, rechazaron este martes la posibilidad de que naciones pertenecientes a la OTAN, en este caso, envíen tropas a Ucrania para ayudar a Kiev, y es titular de F, donde también leemos que en España la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado la propuesta del presidente francés, de Macron, de dejar la puerta abierta al envío de tropas europeas a Ucrania porque, cito, sería una escalada en el conflicto. Bueno, la posición de Macron de enviar tropas a Ucrania es una posición que es rechazada por OTAN y que por tanto nosotros no compartimos. Entendemos que hay muchas formas de apoyar a Ucrania, pero como bien decía OTAN, en este momento la participación en Ucrania sería una escalada en el conflicto y por tanto creemos que hay otras formas de ayudar a Ucrania, pero la posición de España es la de los aliados de la OTAN, que entendemos que no procede enviar tropas a Ucrania. Luego, Oleg Orlov, un activista ruso reconocido por su papel en defensa de los derechos humanos, recibió este martes una sentencia de 2 años y 6 meses de prisión por, cito, desacreditar a las Fuerzas Armadas al posicionarse contra la guerra en Ucrania y al señalar al presidente Vladimir Putin como líder de un movimiento que se desprende del fascismo. Tras conocerse la sentencia, Orlov, de 70 años, fue 70 años, fue trasladado esposado. Es titular de France 24. Y Scholz, el canciller alemán Olaf Scholz, dijo no habrá soldados europeos o de la OTAN en Ucrania, volviendo al tema original, a lo dicho por el presidente Macron luego de la reunión en el Elíseo, y citan acá en Deutsche Welle: lo que habíamos acordado juntos y entre nosotros también seguirá vigente en el futuro, que no haya fuerzas terrestres, que no haya soldados en suelo ucraniano que hayan sido enviados por estados europeos o la OTAN, lo dijo, repito, el canciller alemán Olaf Scholz. Antes de volver al continente, vamos a Israel. En AFP leemos que funcionarios de Israel, Hamas y Qatar fueron en contra del optimismo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre que podría alcanzarse un acuerdo del cese al fuego a cambio de rehenes en Gaza a final de esta semana, y sugirieron que persisten las diferencias a pesar de que los negociadores trabajan para garantizar un acuerdo. Luego en F leemos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este martes que ha tenido un éxito considerable en su campaña internacional para mantener su guerra contra el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza, donde ya suman casi 30,000 muertos, contradiciendo recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y según detalló este martes un comunicado del ejército de Israel, en incursiones y bombardeos de las fuerzas aéreas en el norte de la Franja de Gaza, en el barrio de Zaitún, las fuerzas localizaron una instalación de fabricación de armas, lanzadores de cohetes y sistemas utilizados por Hamas en combate, además de matar un número indeterminado de supuestos milicianos y de destruir un túnel. Titular de Deutsche Welle. Cierro con este de France 24. Israel celebra unas elecciones municipales 2 veces retrasadas por la guerra en Gaza. Hasta 7 millones de personas estaban llamadas este martes a las urnas para votar en unos comicios locales y regionales retardados hasta en 2 ocasiones por el conflicto en la Franja de Gaza. Ahora sí, de vuelta al continente. Comencemos por la vecina Colombia. Deutsche Welle nos tiene que la inseguridad alimentaria en Colombia se redujo en 2023 de 30 a 25%, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, aunque hay aún 13 millones de personas en inseguridad alimentaria moderada o severa.
También en la misma plataforma, en el portal de Deutsche Welle, leemos que la reina de Países Bajos, asesora especial del secretario general de Naciones Unidas sobre inclusión financiera para el desarrollo, fue recibida en la Casa de Nariño, sede presidencial de Colombia, por Verónica Alcocer, esposa de Petro, quien estuvo presente en la reunión que mantuvo la delegación de la ONU que acompaña a la monarca y al gobierno. Petro, nos referimos obviamente a Gustavo Petro, presidente de Colombia. Durante el encuentro hablaron sobre el sistema de pagos interoperables y su importancia en la inclusión social de las personas en territorios excluidos. Ya que mencionamos a Colombia, allí me detengo. Está el Comité Nacional de Participación. Este comité es una instancia colombiana, insisto, que transitoriamente busca involucrar a la sociedad civil en las conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Va de la mano con la Mesa de Diálogos de Paz y se ha informado que reanudó sus actividades luego de meses de pausa. Pausa, por cierto, a propósito del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Bueno, para hablar de esta situación hemos querido nosotros invitar a nuestro programa el día de hoy a Ricardo González Duque. Ricardo es periodista, es analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ricardo, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Ricardo? Pues no parece que tenemos a Ricardo en la línea telefónica para hablar sobre, repito, este reinicio de los diálogos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Mientras establecemos el contacto, hay otras notas del continente para no apartarnos del todo. Por ejemplo, suben los casos de dengue en Argentina, 57.210 desde julio de 2023, según las autoridades. Y ya que hablamos de Argentina, el presidente de ese país, Javier Milei, ordenó la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública, según informó el martes el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni. En su conferencia de prensa diaria dijo: se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, ustedes ya conocen todos los detalles. No se va a poder usar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria utilización del femenino en todos los documentos de la administración pública. Es una nota de CNN. Ahora sí, tenemos, y qué bueno que así sea, a nuestro invitado en la línea telefónica, Ricardo González Duque, les decía, periodista, analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ricardo, buen día, ¿cómo está? Hola Román, saludos, buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, Ricardo. ¿Cómo describir este reencuentro en Bogotá? Y lo pregunto en términos sobre todo de participación y de aportes. Ricardo, hola. A ver, ¿ahora me escucha, Ricardo? Sí, ahí te vuelvo a escuchar, sí. Qué bueno. Le preguntaba por cómo describir este reinicio de diálogos en la capital de Colombia, sobre todo en participación. ¿Quiénes participaron? Los aportes y sobre todo, además, ¿qué espera la gente de este encuentro? Bueno, pues lo que está pasando ahora es que se descongela estos diálogos de paz con el ELN. El anuncio que hace el gobierno del presidente Petro es que a partir del 8 de abril habrá otro ciclo de diálogos allá en Venezuela. Sí. Recuerden ustedes que estos diálogos de paz han ido rotando, por decirlo así, han estado en Cuba, han estado en México y ahora retoman estos diálogos en Venezuela, pero con muchos tropiezos, Román, porque lo que ha pasado es que aunque se anunció una prórroga del cese al fuego bilateral, es decir, no hay confrontación ni del ejército hacia el ELN, ni del ELN al ejército en el papel. Lo que ha hecho el ELN, y que fue duramente cuestionado por la opinión pública en el país, por el ciudadano del común también, es que el ELN hace unas semanas hubiera decretado un paro armado en el departamento del Chocó. Uh-huh. Es decir, ellos deciden quién sale, quién no sale en este departamento que es el más pobre de Colombia, por lo que en el papel es una burla para muchos de lo que está haciendo el ELN con el gobierno. Ahora, cuando el objetivo de este Comité Nacional de Participación es involucrar a la sociedad civil, uno tiene que preguntarse qué sectores de la sociedad civil realmente están representados en ese comité, qué han llevado como propuesta. Claro, eso que tú preguntas de la participación, sí, ha sido un, comillas, caballito de batalla del ELN durante un gran tiempo. Ellos aseguran que hay sectores del país que están con ellos. Eso es un tema un poquito difícil de entender y de aterrizar. ¿Por qué?
y se lo pongo en números, la encuesta Inbamer, que es una encuesta muy seria en Colombia que se hace más de 30 años en el país cada 2 meses y que mide la temperatura momento a momento de Colombia, pues muestra que el ELN tiene una desfavorabilidad en el país del 97-98%. Wow. Entonces ahí uno se explica con quién van a hacer esa participación ciudadana, pero claro, también hay quienes dicen, y es un dicho popular aquí en Colombia, en algunos departamentos del país, que hay gente que tiene doble jornada. En una jornada son trabajadores del común y en la otra jornada son guerrilleros milicianos del ELN, simpatizan con el ELN de alguna manera. Hay sindicalistas del petróleo, sindicalistas de diferentes sectores. Entonces, claro que hay una mirada que tiene esa guerrilla de que la participación ciudadana puede ser un objetivo para uno de los ciclos de los diálogos con el gobierno del presidente Petro. Claro. Ahora, Ricardo, uno podría preguntarse, ya que se retoman estos diálogos, cuáles son los temas prioritarios, qué obstáculos representa, cuáles son los desafíos, cuáles son las metas y los retos, pero la verdad, yo quisiera preguntar más bien por la gente. ¿Qué expectativas hay sobre el trabajo del comité y realmente la mesa en general? ¿La gente lo ve como un mecanismo útil, como un mecanismo necesario? ¿Hay esperanza de que este esfuerzo de diálogo realmente tenga un resultado? Pues hay un tema que está jugando en contra y es el del tiempo. Me sorprendió mucho que la reanudación de los diálogos sea hasta abril, es decir, abril todavía falta un tiempo considerable, y lo planteo porque el presidente Petro, cuando firmó el primer cese al fuego bilateral en junio del año pasado, dijo que en el 2025, más o menos creo que era en mayo de 2025 se acababa la guerra con el ELN, y pues ya mayo de 2025 está a la vuelta de la esquina, y aquí no hemos tenido acuerdos como macro, como sí sucedía en el proceso de paz con las FARC, que había acuerdos en tema de tierras, acuerdos en tema de drogas. Aquí con el ELN todo va más lento, aunque se inició por el acuerdo del cese de fuego bilateral. Claro, es un gran paso, pero esa falta de método, Román, también la cuestionan muchos expertos en procesos de paz. Así que por lo de los tiempos creo que hay un afán, y de la ciudadanía sí hay un escepticismo muy grande. Esta misma encuesta que te contaba daba cuenta de que al inicio del gobierno Petro el 64% estaba de acuerdo en retomar los diálogos de paz, y esa curva se ha ido achicando, y en la última encuesta estaba muy cerca del de acuerdo con el desacuerdo. La polarización hacia esta negociación con el ELN ha aumentado considerablemente en la ciudadanía. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicaste en la mañana. Vale, Román, saludos a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Igual para ustedes. Ricardo González Duque es periodista, es analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ahí otro se mencionaba, Ricardo, México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que no se reunirá con su homólogo argentino, Javier Milei, en caso de que acepte la invitación que le extendió la senadora del partido opositor PAN, Lili Téllez, para visitar el Senado de México y dialogar con un grupo de senadores. Eso sí que no, lo advirtió el mandatario, me refiero a López Obrador. Y en México, 33 personas han sido asesinadas en episodios de violencia electoral entre el 4 de junio y el 7 de febrero. Junio 2023, febrero 2024. 16 de los cuales eran aspirantes a una candidatura, según un estudio del Laboratorio Electoral, una firma privada de análisis e investigación. CNN nos tiene que un incendio forestal fuera de control amenaza a las ciudades del noroeste de Texas y obligó a los residentes a evacuar. El incendio de Smokehouse Creek se duplicó en tamaño y hasta el momento ha quemado cerca de 40.500 hectáreas desde que comenzó la tarde del lunes, según el Servicio Forestal de Texas. Luego en France 24 son dos titulares más. France 24 nos tiene que el Pleno del Parlamento Europeo aprobó este martes la controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza, que se ha convertido en el centro de la tensión entre la protección del medio ambiente y demandas del sector agrícola. El texto recibió el respaldo con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones en el hemiciclo, y para quedar oficialmente adoptado solo falta que el Congreso de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, confirme también lo acordado en la negociación con la Eurocámara y la Comisión Europea.
Europea. La última nota es de Euronews. El Parlamento Europeo ha aprobado normas más estrictas para la publicidad política destinadas a restringir la injerencia extranjera, sobre todo en Internet. Según este marco, los patrocinadores de terceros países no podrán pagar por publicidad política en la Unión en los 3 meses anteriores a unas elecciones o referéndum. También se prohibirán los anuncios políticos basados en perfiles y el uso de datos de menores. Además, todo anuncio político tendrá que estar claramente etiquetado como tal e incluir información como quién lo ha pagado y cuánto ha costado. Es una nota de Euronews. Son las 6:51. Vamos con los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. 6:51 de la mañana, la Federación Venezolana de Fútbol presentó este martes la nueva camiseta que utilizará la Vinotinto en sus próximos compromisos internacionales. En un acto celebrado en el Hotel Renaissance, Caracas, la Federación develó el flamante uniforme que usará la Vinotinto, cuya elaboración estuvo a cargo de la marca alemana Adidas, en lo que será la 4ª etapa de la firma deportiva con el combinado de nuestro país. La presentación contó con 2 modelos, la camiseta local, la Vinotinto, y la de visita, blanca. En la primera se observa el clásico color, repito, el vino tinto, con el color, con bordes en color amarillo, el escudo de la Federación Venezolana de Fútbol en el pecho y el logo claramente de la compañía alemana. En el otro costado la otra, blanca con un diseño central adornado con colores de la bandera de nuestro país. La información en Mundo UR. Y sobre fútbol, ESPN nos tiene que Erling Haaland volvió a escribir un capítulo de otra noche increíble en su cuenta personal, esta vez en el duelo entre Manchester City y el Luton Town por los octavos de final de la FA Cup, al marcar 5 goles en su cuenta personal y convertirse en factor clave en esa goleada 6-2. Erling Haaland. El actual Balón de Oro y jugadora del Fútbol Club Barcelona, Aitana Bonmatí, lamentó que la consecución del Mundial no sirviera para nada y no mejorara la repercusión del fútbol femenino en España. Es titular de Mundo UR, donde también leemos, y ya cambiando de disciplina, que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional comunicó este martes que los peloteros Guillermo Moscoso y Edgar Durán terminaron suspendidos por haber violado el programa antidopaje. También encontramos en Motorsport que Max Verstappen seguirá en Red Bull Racing hasta el año 2028, equipo en el que milita desde el año 2016. Sin embargo, el holandés aún no sabe quién será su compañero de equipo el año que viene. Sergio Pérez ocupa actualmente ese papel, pero su contrato expira a finales del año 2024. Alexander Albon y Carlos Sainz han sido vinculados recientemente con el asiento junto a Verstappen, pero Helmut Marko, asesor de la escudería, no ve a ambos como principales candidatos y así lo reveló a Klein Zeitung. Luego en Mundo Orre, y esto ya para cerrar, en tenis, Daniil Medvedev cumplió este martes con su condición de primer cabeza de serie y venció a Alexander Shevchenko en la primera ronda del torneo de Dubái por 6-3 y 7-5. Para los seguidores del fútbol español, está en marcha la Copa del Rey. Vamos a revisar, permítame un instante, el resultado del día de ayer y anunciar el partido para mañana jueves. Ayer empataron Real Sociedad y Mallorca a un gol por lado en los 90. Se terminó imponiendo Mallorca en la tanda de penales, terminando el partido 4-5 para los mallorquinos. Luego el jueves, mañana, será un partidazo a las 4:30 hora de Venezuela, el Athletic Club de Bilbao frente al Atlético de Madrid. Partidazo ese 4:30 de la tarde. Son las 6:54 minutos de la mañana. Vamos a escuchar algo de música a esta hora. Puede ser esto de Joe Cocker y Arriba, ¿a dónde pertenecemos? Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito